Buenas, estudiantes de informática, gracias por estar conmigo otra vez en este canal, esperando que todos los estudiantes se suscriban al canal, denle clic en suscribir para que le lleguen las notificaciones a los cursos que yo estoy haciendo. Hoy vamos a trabajar con la solución de problemas con estructuras de decisiones y lógica matemática. Este tema es muy interesante porque aquí vamos a entrar ya en la parte de lo que son la toma de decisiones. Primeramente voy a hacer un pequeño resumen de lo que es la parte de la matemática lógica. A veces los estudiantes sienten que esta parte es un poco tediosa o como que aburre, pero yo digo que es muy interesante esta parte porque es una parte donde se puede comprender ya para uno poder entender claramente cuando está ya haciendo los algoritmos en la toma de decisiones. Entonces vamos a trabajar rápidamente y a definir algunos temas que tenemos. Así que no voy a definir todas estas cosas, solamente para que ustedes lo lean. Voy a empezar con la definición de lo que es una preposición. Una preposición es una oración declarativa de la cual podemos asegurar que es verdadera o que es falsa, pero no ambas situaciones a la vez. Valor de verdad de una preposición es la veracidad o falsedad de la misma. Ejemplo, tenemos que la preposición P, Santo Domingo, es una isla. En este caso, la preposición P es verdadera, lo cual indicaremos de la forma siguiente, que el valor de P es verdad. Y se lee el valor de verdad de la preposición P es verdadera. Aquí tienen un ejemplo para que vean cuál es el valor de verdad de una preposición. Estos ejemplos son para que ustedes lo verifiquen, lo vean. Aquí tenemos otra definición: conectivos lógicos. A las expresiones no, y, o, sí, entonces, y sí y solo sí se les denomina conectores lógicos. Simbólicamente los conectivos se representan del modo siguiente. Aquí tenemos una pequeña tablita con los conectivos que van a representar lo que son las tomas de decisiones. Aquí en la matemática lógica serían estos símbolos. No, el conectivo no sería este símbolo, el conectivo y sería este símbolo, y o sería este símbolo, y este sería sí, entonces sería este, y sí, solo sí sería este. Estos conectivos los vamos a usar más adelante. Tenemos otras definiciones. Las preposiciones pueden clasificarse en simple o compuesta. Las simples son aquellas que no contienen conectivo. Las compuestas son las que contienen al menos un conectivo. Ejemplo, indique con una C las que son compuestas y con una S la simple. Aquí tenemos varios ejemplos. Aquí yo le puse los conectivos que son para las compuestas. Aquí tenemos no, y, entonces, y sí y solo sí. Estas son preposiciones simples y compuestas. La pueden ver. Seguimos entonces con el siguiente tema. La clasificación de las preposiciones compuestas. De acuerdo al conectivo que se emplea, las preposiciones compuestas pueden ser las preposiciones negativa, negación, conjunción, disyunción, condicional y bicondicional. Aquí vamos a trabajar solamente con estas tres, que son negación, conjunción y disyunción. Las otras dos pueden investigarla, cómo se realizan. Realmente aquí tenemos la negación. La negación de una preposición cualquiera es otra preposición que se forma anteponiéndole una de estas expresiones. Tenemos no es
verdad que, es falso que, no es cierto que. Esto es para negar una preposición. Aquí tenemos un ejemplo. La preposición P, Santiago es una provincia. Entonces le ponemos el símbolo delante de la P, que es negando. Entonces decimos, no es cierto que es una provincia, no es verdad que es una provincia, no es falso que es una provincia. Así se niega la preposición. Tenemos que el valor de verdad de la negación de una preposición cualquiera tiene siempre un valor de verdad contrario al de la preposición original. Si la preposición P es verdadera, su negación sería el símbolo delante de la preposición. La tabla de verdad de una proposicional, de una forma proposicional, es un cuadro compuesto por filas y columnas en el cual se representan los posibles valores de verdad de la forma proposicional dada. Un ejemplo, para una forma proposicional en la cual haya solo un componente simple P, este sería de esta forma. La tabla se organizaría con la preposición B y F, que serían verdadero y falso, y se negaría. Entonces la preposición P, si es verdadero, se pondría falso. Si es falso, se pondría verdadero. Entonces ella está negando esa preposición. Tenemos la segunda preposición, el segundo conectivo, que es la conjunción. Es la preposición compuesta que se obtiene al unir dos preposiciones cualesquiera mediante el conectivo y. Si tenemos las preposiciones P y Q, su conjunción se denota por P y el conector y Q. Ejemplo, tenemos que la preposición P y la preposición Q es un número impar. La preposición Q es en la primavera hace frío. Su conjunción será, entonces, el 3 es un número impar y, que es el conector, en la primavera hace frío. El valor de verdad de una conjunción solamente es verdadera cuando las dos preposiciones que la forman son verdaderas. En todos los demás casos la conjunción es falsa. Aquí tenemos dos preposiciones en la tabla ya creada que nos dice que la conjunción solamente es falsa cuando las dos son falsas. Cuando una es falsa, la conjunción solamente es verdadera cuando las dos proposiciones que la forman son verdaderas. En todos los demás casos la conjunción es falsa. Aquí nos dice que solamente la conjunción es verdadera cuando las dos son verdaderas. Después los demás casos son falsos. Aquí tenemos que P y Q es verdadera, entonces es verdadera. Pero tenemos B y tenemos F falsa, entonces aquí sería falso. Tenemos F y tenemos B, aquí sería falsa. Si las dos son falsas, es falsa. Solamente la conjunción es verdadera cuando las dos son verdaderas. Tenemos aquí entonces la disyunción. Es una preposición compuesta que se obtiene al unir dos preposiciones cualesquiera mediante el conectivo o. Ejemplo, P, la Tierra es un astro. Q, el Sol tiene luz propia. Su disyunción será: la Tierra es un astro o el Sol tiene luz propia. El valor de verdad de una disyunción solo es falsa cuando las dos preposiciones que la forman son falsas. En todos los demás casos la disyunción es verdadera. Aquí tenemos que la disyunción nos dice que solamente es falsa cuando las dos preposiciones son falsas,
es falsa, pero después los demás casos es verdadero. Aunque tengamos B y F y B, siempre será verdadero. Solamente es falso cuando las dos son falsas. Aquí tenemos unos ejemplos porque la teoría es un poco tal vez no clara, pero vamos a hacer estos ejercicios en la parte de Excel. Aquí tenemos unas cuantas preposiciones ya para realizar. Entonces el primer ejercicio nos dice que tenemos 3 preposiciones que nos dan. Entonces tenemos la preposición P, Q y R. Esta preposición, estas 3 preposiciones nos dicen que tenemos primero que para realizarla tenemos que ordenarla, porque en la ordenación es que podemos resolver este problema de la tabla de verdad. Entonces lo primero que tenemos que hacer es el ordenamiento. Aquí nos dan esta preposición que es esta que está aquí. Entonces lo primero que debemos hacer es ordenar la preposición. Primero debemos crear la tabla, ante todo. La tabla se crea cuando nos dan, aquí yo puse un ejemplo, que cuando nos dan 3 preposiciones o 2 preposiciones, lo que debemos de hacer es como los valores que tienen es falso y verdadero, son 2 valores. Lo que yo hago es que elevo, si son 3 preposiciones, entonces eso yo lo que hago es que lo pongo como un exponente en el 2, y entonces eso lo que hago es que lo elevo a la 3, el 2. Entonces multiplico 2 por 2 son 4 y 4 por 2 son 8. Entonces aquí yo tengo una tabla de 8 filas y 3 columnas. Entonces yo lo que hago después es que en la primera preposición yo creo 4 verdaderas y después 4 falsas. Y en la segunda preposición yo creo entonces 2 verdaderas y 2 falsas, 2 verdaderas y 2 falsas. En la tercera preposición entonces yo creo una verdadera, me llevo de la Q, una verdadera y una falsa, una verdadera y una falsa. Entonces aquí creo ya mi tabla, que eso es lo que yo tengo aquí, ya la tabla creada. Entonces aquí yo voy ahora a ordenar la parte de la preposición. Me dicen que yo primero tengo que negar a Q, tengo que negar a R, y después que yo niegue a R y a Q, entonces tengo que hacer una conjunción con R y Q, que ya yo la tengo aquí, y después al final entonces tengo que hacer una disyunción con P y con Q, y con Q y R. Entonces aquí primero yo saco estas preposiciones. ¿Qué hago primero? Primero niego a Q, que aquí tenemos a Q como verdadera, entonces yo la niego como falsa. Aquí tenemos también a Q, a verdadera, la pongo falsa. Entonces tengo a Q en esta fila como falsa. Entonces aquí yo lo que hago que la pongo verdadera. Estoy entonces esta, como ya están todas, yo lo que hago es que le hago una copia y ya yo tengo aquí la parte negada. Entonces ahora voy a negar a R. Entonces voy aquí a R y digo R verdadera, entonces sería falsa. R es falsa, entonces tengo aquí
negándola en verdadero. Entonces ya aquí las demás yo lo que hago es que la copio y me hace la negación. Entonces aquí ya yo tengo que negar, ya yo tengo negada a Q y a R. Entonces lo que voy a hacer aquí es que tengo que hacer una conjunción entre Q y R. Entonces aquí, ¿qué es lo que dice la conjunción? La conjunción dice que solamente es verdadera cuando las dos son verdaderas. Después las demás serían falsas. Entonces aquí yo tengo que Q y F, tengo a Q falsa y tengo a Q y a R falsa. Entonces lo que hago es que sería falsa, porque la conjunción nos dice que solamente es verdadera cuando las dos son verdaderas. Entonces aquí yo tengo a R, tengo esta que Q es falsa y R es verdadera, sería falsa, porque la conjunción nos dice que solamente es verdadera cuando las dos preposiciones son verdaderas. Entonces seguimos, aquí sería falso también, aquí sería verdadera. ¿Por qué? Porque las dos conjunciones son verdaderas. Entonces la ponemos verdadera, aquí sería falsa, aquí sería falsa también, aquí sería también falsa y aquí sería verdadera, porque la conjunción nos dice que solamente es verdadera cuando las dos son verdaderas. Las demás no importa que esté B adelante y la otra sea falsa, eso va a dar falso todo el tiempo. Entonces aquí ya encontramos la conjunción de Q y de R. Entonces aquí nos dicen que tenemos que encontrar la parte de P, la preposición P, con la negación de Q, de la conjunción de R, de Q y R. Entonces, lo único que nosotros vamos, por eso yo digo que el ordenamiento es esencial. ¿Por qué? Porque ya nosotros negamos esta, negamos la Q, negamos la R, aquí encontramos la conjunción y ya aquí lo único que tenemos que hacer es encontrar la parte de la disyunción. Entonces la disyunción nos dice que solamente es falsa si las dos son falsas, después las demás son verdaderas. Entonces aquí tenemos que P y F, esto es verdadero. Esto es verdadero. ¿Por qué? Porque la disyunción nos dice que solamente es falsa cuando las dos son falsas. Entonces tenemos P y B, esta también es verdadera. También esta de aquí tenemos que P y también es verdadera. Aquí tenemos también que esta y esta también es verdadera. Y tenemos aquí que F y F. Aquí sí es falsa, porque eso es lo que nos dice la disyunción. Solamente es falsa cuando las dos son falsas. Entonces aquí también es falsa. Aquí entonces también es falsa. Y aquí también es esta es verdadera. Entonces aquí ya realizamos la expresión que nos dieron para resolver. Así se resuelven los ejercicios que nos dan. Voy a hacer esta que ya es para que ustedes entonces no se haga muy largo el video, pero es la misma explicación. Todo está en la estructura, en la estructurar la tabla. Les dije que si tenemos 3 preposiciones, simplemente eso yo lo que hago es que esa 3 la elevo a la 2 y entonces lo multiplico y esa tabla me daría 8. Primero pongo las
4, en la primera preposición pongo 4b y después seguida de 4f. Después, como en la Q, yo pondría después 2b, y en la tercera de la y aquí pondría 2f. Es haciendo una reducción de cada fila cuando uno pasa a la R. Entonces que aquí ya son 2, pero aquí ya es una. ¿Por qué? Porque aquí yo voy a poner una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa. Si aquí son 4 verdaderas, aquí serían 2 verdaderas y 2 falsas. Aquí una. Eso depende de la tabla, porque si le dan 4 proposiciones, entonces ya ahí aumentaría y se pondría más. Pero ese es el mismo concepto para formar todas las tablas. Es el mismo concepto. Entonces aquí yo voy a hacerlo rápido. Hicimos como hicimos en la otra. Aquí yo bajo, copio esta 2. Entonces aquí yo tengo la parte ya que lo único que tengo que buscar es ya yo negué a Q, negué a P. Ahora tengo la conjunción entre Q y aquí debió de ir P. Parece que me equivoqué en esta parte, pero vamos a hacerla con la Q y R. Aquí debió de ir R. En un momento, R. Entonces seguimos lo mismo. Seguimos que la conjunción nos dice que si solamente es verdadera cuando sean verdaderas, que diga la disyunción, porque esta es disyunción. La disyunción nos dice que solamente es falsa cuando las dos son falsas, las demás son verdaderas. Entonces esta es falsa, esta es verdadera, esta es verdadera, esta es verdadera, esta es falsa, esta es falsa, esta es verdadera, esta es verdadera y esta es verdadera. Entonces ya resolvimos esta parte. Ahora aquí nos dicen que tenemos una conjunción con Q y R. Entonces tenemos que resolver esta parte aquí. Como yo les digo de nuevo, es la uno saber estructurar la tabla. Aquí esta es la expresión que nos dan, pero aquí primero yo negué a Q y negué a R, que era R, y negué a R, y después aquí hice la disyunción. Entonces lo único que me queda aquí es hacer la conjunción, que es de la conjunción de estas dos preposiciones. Entonces aquí ahora me falta hacer la conjunción, la disyunción, escúcheme. A veces los signos se me ponen, ustedes saben, se pasan muy parecidos. Entonces aquí los símbolos es el símbolo de la disyunción. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que Q y R, aquí tenemos que Q y R son verdaderos, y la conjunción, la disyunción nos dice que solamente es falsa cuando las dos son falsas. Entonces aquí es verdadera. ¿Por qué? Porque estas dos son verdaderas, esta es verdadera, esta es verdadera, esta es falsa, que diga, esta es verdadera, esta es falsa, las dos son falsas. Entonces esta de aquí también es verdadera, esta es verdadera, también esta de aquí también es verdadera, la demás es verdadera y esta es falsa. Esa es
la disyunción. Entonces vamos a trabajar con la conjunción. La conjunción nos dice que solamente es verdadera cuando las dos son verdaderas. Entonces, estas dos, ve lo bueno que es la estructura, saber estructurar, porque aquí yo además tengo que estas dos preposiciones, ya tengo aquí que la conjunción. Estas dos son las únicas que tengo que hacer, ya yo la hice. Entonces aquí en esta parte yo voy a trabajar con con la conjunción. La conjunción nos dice que solamente es verdadera cuando las dos son verdaderas. Entonces tenemos aquí la parte que esta es falsa, esta es verdadera, esta es verdadera, esta es falsa, esta es falsa también, esta es verdadera, esa es verdadera, también la próxima es verdadera y esta también es, no, esta es falsa. Entonces aquí ya tenemos la tabla completa. Esa es lo que es la resolución de la parte de la lógica matemática. Es algo bien, a veces un poco tal vez no comprensible a lo primero, pero con estos ejemplos sí se puede ir investigando también, porque no solamente esta, ahí está la, la bicondicional, y entonces pueden investigar, pero estas son las básicas: la negación, la conjunción y la disyunción, para entonces resolver problemas ya de la parte lógica. Vamos a trabajar entonces con lo que es ya la estructura de selección o de decisiones. Entonces este es el símbolo para tomar lo que son las decisiones. Tenemos acción 1, acción 2, depende de la parte lógica que se vaya a tomar. Entonces aquí tenemos el primer problema. Se desea implementar un algoritmo para determinar cuál de dos valores proporcionados es el mayor. Aquí en este algoritmo nos pide verificar que cuando se introduzcan dos valores se verifique cuál es el mayor. Entonces aquí tenemos la parte ya de la tabla, que es algo que siempre hacemos para extraer las variables. Aquí tenemos que la variable A, el primer valor para comparar, y el segundo valor sería el B, y el resultado de la comparación sería el mayor. Aquí el algoritmo nos dice que primero vamos a definir a A y a B, y después de definirlo vamos a leer la variable A que se introduce y la variable B. Después aquí se va a hacer una comparación. Aquí es que entra la parte de la decisión. La parte de las decisiones siempre se escribe con if. Aquí en la parte del pseudocódigo se escribe si. Aquí dice que si A es mayor que B, entonces va a tomar esta decisión. Al valor M, o a esa variable M, le va a asignar el valor A si es mayor que B. Si no es mayor que B, entonces a M le va a asignar el valor B, que es la otra variable o el otro número que se insertó por el usuario. Y aquí se escribe entonces cuál es el valor mayor. Entonces vamos aquí a hacerlo ya con PCIN. Vamos a escribir las variables, vamos a definirla. La primera variable que vamos a definir es A. La vamos a definir como un número entero. La otra variable es la B. La vamos también a definir como un número entero, y después vamos a leerla.
la variable A y la variable B. Entonces vamos a tomar la decisión aquí cuando entre, si el número es mayor, vamos a ver cuál es el número mayor. Aquí entonces vamos a hacer si A es mayor que B, entonces aquí vamos a, podemos también usar esta parte aquí, que también tiene los símbolos. Aquí podemos arrastrar o simplemente tocar el símbolo y aquí aparece de una vez ya lo que son para uno escribir la parte de la toma de decisión. Aquí A, si A es mayor que B, entonces lo que va a hacer, ¿qué va a hacer si es mayor que B? Entonces va a asignarle a la variable M mayor, se le va a asignar el valor de A. Si no es así, si el valor A no es mayor que B, entonces se le va a asignar aquí a M, se le va a asignar el valor B. Entonces lo que haríamos, aquí siempre hay que terminar aquí en fin, después de fin sí, entonces aquí escribimos la salida. Escribimos que el mayor es, siempre lo separamos con una coma y aquí tenemos ya el algoritmo ya listo, el pseudocódigo. Aquí entonces ya podemos generar el diagrama de flujo para que ustedes lo vean. Aquí entonces ya como lo pueden ver, aquí está, se define la primera variable de entero, después se lee, después se verifica si la variable A es mayor que la variable B, entonces eso iría aquí. Pues mire que se le ve la B que es de verdadero y la F que es de falso, que significa si no. La F ahí sería si no. Entonces si entra aquí, entonces el valor se le asigna a A el mayor valor. Si no, entonces sería B el mayor número. Entonces podemos ejecutarlo para ver si en realidad es así. Vamos a introducir, la primera sería A 60 y el segundo valor es B, sería 50. Entonces el valor mayor es el 60. Ya vieron, si lo realizamos de nuevo y ponemos que el valor A es 40 y el valor B es 60, entonces sería el valor B. Vieron lo interesante que es lo que yo en la lógica matemática aquí se está aplicando. Se está diciendo que si el valor A es mayor que el valor B, esa expresión ahí está diciendo que eso es verdadero. Entonces, al ser verdadero, va a esta posición, a esta acción. Pero si es falso, entonces iría a esta posición, a esta acción. Así es la parte. Es una lógica simple. No es una lógica muy compuesta, una lógica simple ahí. Pero para que se entienda, el diagrama de flujo lo presenta muy bien. Aquí tenemos que si quiere guardarlo, como siempre le digo, aquí tenemos la parte de darle a este botón, lo guarda y puede ya presentárselo a cualquier otro compañero o tenerlo ahí para revisarlo. Vamos con otro ejercicio.
Tenemos aquí, vamos a crear otro, lo ponemos nuevo. Entonces tenemos otro ejercicio aquí que dice: realiza un algoritmo para determinar si un número es positivo o negativo. Para determinar si un número es positivo o negativo, solo es necesario establecer si es mayor o igual a 0. Aquí tenemos la tabla respectiva para uno poner las variables. Tenemos que el número que se va a entrar como el valor, sería valor para determinar su signo, sería entero. Respuesta del signo del valor sería un string. La parte string es este tipo de datos, es que es simplemente una expresión encerrada en comillas dobles. Esto quiere decir que es un tipo de dato string. Entonces vamos a realizar el pseudocódigo que tenemos aquí. El pseudocódigo nos dice que declaramos el número, lo leemos. Entonces, si el número es mayor o igual a 0, entonces la respuesta sería positiva. Si de lo contrario no es así, entonces sería negativo. Lo que vamos a hacer ahora es hacer el algoritmo en la parte de PCIN. Tenemos aquí que vamos a definir rápidamente el número como entero, un número entero, y vamos a leerlo ahora. Vamos a leer el número, decimos el número, lo leemos. Ahora vamos a aplicarle la parte de la lógica. Como le dije, simplemente le damos aquí, y aquí nos ahorramos escribir toda esta parte de las expresiones. Entonces decimos que si el número es mayor o igual a 0, entonces la acción que va a tomar es que la respuesta sería de tipo string, sería sería aquí, sería positivo. Y si no es así, entonces la respuesta va a ser de tipo string, sería negativo. Y después del fin sí se escribe la salida. Escribir lo que uno quiere que salga. El número es, y aquí entonces escribimos la respuesta. Generamos rápidamente escúchame que le di fue a la parte de ejecutar. Aquí generamos el diagrama y de flujo, y aquí vemos que se definió el número entero, se lee el número entero, entonces se verifica el número es mayor o igual a 0. Si es mayor o igual a 0, entonces será positivo. De lo contrario, entonces será negativo. Y la salida es esta. Este es una parte también de una lógica sencilla, pero le va aclarando cómo se va haciendo la parte ya de las estructuras de decisiones. Entonces vamos a trabajar con el otro algoritmo que tenemos, que ya es una parte, también otro algoritmo que tenemos aquí. Dice: realice un algoritmo para determinar si un número, ese fue el que hicimos, es este que nos toca. Realice un algoritmo para determinar cuánto se debe pagar por X cantidad de lápices
considerando que si son 1000 o más, el costo es 85 centavos. De lo contrario, el precio es de 90 centavos. Represéntelo con un pseudocódigo o un diagrama de flujo. Aquí tenemos donde se puede resumir que si son más de 1000, el número de lápices se multiplicará por 0.85, de lo contrario, el producto se efectuará por 0.90. Aquí tenemos la variable, la cantidad de lápiz que se quiere, cuánto se debe pagar por la cantidad de lápices. Entonces aquí tenemos el pago que se realizará por los lápices. Entonces aquí tenemos el pseudocódigo, tenemos aquí el pseudocódigo para trabajar. Aquí nos dice que debemos de definir primero la variable X, los lápices, la cantidad de lápices que van a ser. Aquí la toma de decisiones. Aquí nos dice que si la cantidad de lápices es mayor o igual a 1000, porque aquí nos dice que la cantidad de lápices, considerando que si son 1000 o más, está diciendo que si son 1000, no 1000 solamente, sino 1000 o más. Entonces cuando se dice que si son 1000 o más, aquí uno lo que pone es la parte del símbolo de si es mayor o igual a 1000, porque eso es lo que estamos buscando. Si entran 1000, se le va a calcular a la cantidad de lápices 0.85, pero si son más de 1000 también se le va a calcular 0.85. Si no son 1000 o más de 1000, entonces se le van a calcular 0.90. Eso es la parte de lo que es la lógica de negocio. Hay una lógica de negocio ahí para que se le pueda vender esos lápices si son más de 1000 o menos de 1000. Entonces vamos a hacer el pseudocódigo con la parte de PCIN. Aquí vamos a definir rápidamente, definir las variables. Tenemos que la variable X como un tipo entero, y tenemos que definir la parte de pago como de tipo real. Y aquí vamos entonces a fácilmente a introducir la lógica. Aquí vamos a preguntar la lógica rápidamente, que dice que si X es mayor o igual a 1000, se le va, la acción sería, se declara que a pagar tenemos que poner la misma variable que se declaró en mayúscula, si no, no va a funcionar, y decimos que se le va a asignar a X, a la cantidad de lápiz, se le va a multiplicar 0.85. Si no es mayor de 1000 o igual a 1000, entonces al pagar se le va a multiplicar la cantidad de lápiz 0.90. Entonces ya aquí tenemos que la salida sería escribir el pago es, entonces aquí ponemos la variable pago. Aquí ya tenemos el algoritmo realizado, entonces lo vamos a realizar en el diagrama de flujo. Vamos a generarlo
y aquí tenemos ya rápidamente el diagrama de flujo realizado. Aquí tenemos lo que es la parte de la definición de la variable X, la definición de la variable de pago, y aquí tenemos la toma de decisión. Si X es mayor o igual a 1000, entonces se va a la variable pago, se le va a asignar la multiplicación, la multiplicación de la cantidad de lápiz por 0.85. Si no es así, entonces sería por 0.95. Vamos a ejecutar el algoritmo y vamos a entrar una cantidad de lápiz que sería de, vamos, para hacer la negación primero de 900. ¿Qué pasó? Dice el pago es 0. Vamos a ver. Estoy realizando. Ya, déjame ver. Voy a verificar aquí. X está bien. Escribir. Ok. Se me olvidó. Eso fue error de capa 8. Se me olvidó leer la variable que es X. Entonces aquí vamos de nuevo a generar el diagrama de flujo. Ustedes saben, la capa 8 es problemática. Entonces aquí generamos de nuevo. Entonces aquí vamos a hacer la negación, menos de 1000. Y aquí nos diría que se le calculó a esta parte 0. Serían 810. Sería, si buscamos una calculadora y decimos que rápidamente para saber si en realidad todo está correcto, y esta calculadora decimos que a 900 le multiplicamos 0.85, sería eso. Yo dije que fue no, 0.85. Vamos a ver 900. Vamos a borrar esto. Sí, me equivoqué. Pasa que esto es debió de dar esto. Déjame ver, porque vamos a ver de nuevo la calculadora. Se me cerró. Entramos 900, que es la cantidad de lápiz, y la multiplicamos por 0. Son 85, sería igual a 766. Entonces, ¿qué pasa aquí? Vamos a ver. Si yo ejecuto de nuevo, 0.85 sería, vamos de nuevo a ejecutar, vamos a ver qué pasó. Ok, si yo le pongo capa 8 de nuevo, excúsenme, es que lo estoy multiplicando por 85 y es por 90 porque es menor, el monto es 900. Ok, vamos de nuevo. Aquí limpiamos, aquí decimos 900 por 0.90. Esto sí no va a dar exactamente. Ok, escúchame esa parte, a veces
uno está haciendo los videos y un poco a veces se confunde, pero ya estamos en la parte real. Entonces ejecutamos, vámonos con 1000, entonces sería entonces 850, correcto. Entonces ese fue el otro algoritmo que realizamos, que este es la parte del diagrama de flujo. Vamos con el último algoritmo, que es este, que nos dice algoritmo para determinar cuánto se paga por adquirir un traje. Almacenes El Harapiento Distinguido tiene una promoción a todos los trajes que tienen un precio superior a 2.500. Se les aplicará un descuento de 15%. A todos los demás se les aplicará solo un 8%. Realice un algoritmo para determinar el precio final que debe pagar una persona por comprar un traje y de cuánto es el descuento que obtendrá. Represéntelo mediante un pseudocódigo y el diagrama de flujo. Aquí tenemos entonces ya la tabla preparada y el pseudocódigo. Entonces decimos que aquí tenemos el costo del traje, es de tipo real, tenemos el descuento que va a obtener la persona y el precio final. Aquí nos dice que debemos declarar la variable descuento, tenemos la variable del costo del traje, tenemos la toma de decisión que si el costo del traje es mayor de 2.500, entonces se le va a calcular un 15%. Entonces, si de lo contrario, si no es mayor de 2.500, entonces se le va a calcular un 8%. Entonces, el precio final sería el costo total menos el descuento. Y esto se va a escribir, lo vamos a escribir como salida para presentarlo ya en la parte de del pseudocódigo. Vamos a PCIN y entonces vamos a realizar la parte ya de un nuevo algoritmo, y aquí vamos a realizar la definición. Vamos a definir la parte del costo. Entonces el costo sería como real, de tipo real, y vamos a leer, vamos a definir entonces la toma de decisión. Vamos a darle aquí, que es fácil esta parte. Entonces hacemos la toma de decisión, decimos que si el costo es mayor de 2.500, entonces la acción que tomaría sería que al descuento declaramos la variable descuento, que al descuento se le va a calcular el costo por 0.15%. Si no es así, entonces el otro caso sería que al descuento se le va a asignar el costo por el 0.8. Entonces aquí esto después de aquí, entonces lo que haríamos es que al precio final declaramos la variable precio final y se le asignaría el costo total menos el descuento. Entonces esto nos daría ya el precio final. Y la salida, entonces escribiría, ¿no? Escribir sería el precio final es, y sería la variable PF y escribir también, que nos lo piden, es el descuento. El descuento también nos lo piden, el precio final y el descuento. El descuento es
Entonces ya aquí tenemos el algoritmo. Vamos a generar el diagrama de flujo rápidamente. Y aquí tenemos, qué maravilla, nos lo genera automáticamente. Aquí nos dice que declaramos allá también. Denme un momento porque aquí otro error que se me pasó, que no fue, que tengo que, para que no me dé error como ahorita, leer la variable, el costo total, que es el costo del traje. Entonces generamos de nuevo. Aquí vamos a hacer la parte, aquí tenemos ya lo que es la definición de la variable de tipo real. La leemos, decimos que si el costo es mayor de 2500, aquí si ustedes ven en esta parte de aquí nos dice que si el costo es superior, no como el otro algoritmo que decía que si era 1000 pesos o más, aquí solamente nos dice que sea superior. Cuando es así, entonces nosotros le ponemos que sea solamente mayor, no mayor o igual, porque no nos dice más de 2000, sino superior. Entonces aquí en la parte de el PCI, aquí entonces simplemente decimos que si el costo es mayor de 2500, entonces sería la parte que al descuento se le va a multiplicar, se le va a asignar la multiplicación de el costo, que se le va a calcular el 15%. Si no es así, se le va a calcular el 8%. Y aquí sería el precio final sería el costo menos el descuento. Y aquí nos piden que en el algoritmo que la salida piden el precio final y el descuento. Entonces eso sería esto. Vamos a correrlo. Yo le voy a poner que sea rápidamente. Ok, le voy a poner aquí que sean 2500 para hacerlo rápido. Entonces aquí nos dice que el precio final es de 2300, el descuento es de 200. Entonces eso simplemente hacemos un cálculo con la calculadora. Se lo voy a dejar a ustedes para que hagan una práctica para ver si eso es real. Y cualquier cosa entonces lo pongan en el comentario si no es real. Y así lo verificamos. Entonces esto fue la clase de hoy. Gracias por ustedes estar con nosotros. Realmente fue un poco amplio, pero creo que fue necesario para que ustedes entendieran esta parte. En la segunda parte entonces ya vamos a entrar con una estructura de lógica más compleja y así haremos 3 o 4 ejercicios con una estructura ya más compleja. Espero que, como les dije antes, suscríbanse para que les lleguen las notificaciones cuando yo suba el otro video. Y gracias por todo. Así que cuídense.